Tenemos que hablar en el día de hoy de la primera entrevista que ha hecho como abogada de la familia de Esther López, Verónica Guerrero, la famosa abogada en España que hablaba sobre este caso, un caso que obviamente conmociona a toda la localidad de Traspinedo donde sucedieron estos hechos, pero tenemos que ir hablando de todas las acusaciones, lo que hay en los medios de comunicación. Ella ahora asegura que es un crimen de manual, pero obviamente todo esto va a tener que intentar probarse en un juicio. Fuimos viendo el otro día cómo el caso iba entrando en su recta final de cara a ese juicio sin pruebas dentro del zulo. Bueno, muchos medios dicen zulo o cuarto o habitación secreta o bodega. Ese sitio que hace un mes atrás había salido en los medios de comunicación y que era un sitio clave en donde intentaban buscar alguna prueba que diese que el presunto asesino era Óscar Sanz. Pero no encontraron nada. Y nuevamente volvemos a lo mismo de siempre. Las pruebas están ahí. Hay unos supuestos indicios que vinculan a Óscar Sanz con la muerte de Esther López, pero no hay pruebas concluyentes. Lo que dice Verónica Guerrero es que es un crimen de manual, que se apoya en el atestado de la UCO, de la Guardia Civil, de documentos clave de 500 páginas que recogen toda la investigación, y ahí estamos en ese juicio pendiente tras más de 4 años esperando. Es una barbaridad, un caso enorme que ahora a día de hoy estamos pudiendo ver las polémicas que hay en torno a él. De hecho, vamos a fijarnos en esta carta, una carta que filtran nuevamente estas cuentas que os digo que no sé si son de la familia de Óscar o quién es el que filtra esto, pero dicen que es una carta que recibió Óscar con un libro que publicaron de Esther López. No sé cuál es el libro realmente, pero dicen esto realmente no es faltarle el respeto a ella. ¿A quién le falta el respeto aquí, no? La persona que hizo esto está grabada en las cámaras de seguridad que él tiene y encima es del entorno de la familia. Bueno, no sé quién puede ser la persona, no me voy a atrever a eso, pero vamos a ver qué dice esta carta. Dice: Atentamente Óscar Sanz. Muy amigable y drogadicto Óscar, te remito esta carta desde el cielo, ya que tú has querido mandarme tan pronto hasta aquí, arriba. Simplemente quería compartir contigo y con la gorda de tu hermana el sentir de la gente que me quería reflejado en este ejemplar que te hago llegar, en el cual se honra mi memoria para el recuerdo eterno. Tienes que sentirte afortunado, ya que has dado con una familia que es buena e inocente, y pese a todo sigue creyendo y confiando en la justicia. Es por ello que sigues vivo y libre haciendo tu vida, porque ten por seguro que si la que viviera fuera yo, descuida que ya estabas bajo tierra y criando malvas hace tiempo, porque yo no creo en la justicia, porque está comprada y bien comprada, como tú bien sabes. Yo tengo muy claro que la única justicia posible es la que cada uno se tome por su propia mano. Espero que te guste el libro en mi memoria y que te valga para el día a día de tu puta vida. Un saludo desde lo más alto, Esther López de la Rosa. Bueno, la verdad es que no entiendo esto, da mucha vergüenza, siendo totalmente sincero. No, aquí, esto es lo que dicen, que supuestamente está grabado a una persona de la familia de Esther publicando esto. No sé si... La verdad que el mal trago que han tenido que pasar durante todos estos años, pero bueno, la verdad que nada que ver con otros casos, ¿no? Como la familia de Francisca Cadena, si es que esto es cierto, que no lo sé, ¿eh? Lo que dicen es que lo denunciaron, que todo esto está denunciado, incluso a una de las personas que fueron a amenazarlos a su lugar de trabajo, la pusieron una orden de alejamiento. O sea que Óscar tiene orden de alejamiento con algunas personas cercanas a Esther López, según lo dicho por aquí. Y bueno, otra carta más que bueno, se ve que hay amenazas bastante grandes en esta misma carta, y que a mí me da vergüenza porque es que está hablando como si la escribiese Esther. O sea, no tiene ningún sentido esto. Cuando hacen libros de esta forma con víctimas de algunos casos, me parece que no
no va por ahí la cosa, ¿no? Creo que hay que intentar demostrar con pruebas y no con este tipo de tonterías, ¿no? Bueno, vamos con Verónica Guerrero, abogada designada por la familia de Esther a las puertas de este juicio oral con jurado popular que va a haber para condenar o no a Óscar Sanz Moreno. Vamos a ver lo que dice. Guerrero, experta en Derecho Penal, Penitenciario y de Familia, va a representar a la familia de Esther López, la joven desaparecida y encontrada muerta en una cuneta en Traspinedo en el año 2022. El cambio obedece a razones técnicas en un momento que es clave, recordamos, para el proceso que se encuentra a la espera de señalamiento para el juicio oral con jurado popular que sentará en el banquillo al principal sospechoso, a Óscar, la última persona que vio con vida a la joven. La letrada que se ocupará del caso a partir de ahora cuenta con una dilatada experiencia en procedimientos mediáticos, como los casos de Francisca Cadenas, la madre del pequeño Gabriel y Manuel Chavero. Además, la hemos visto muy combativa con los errores detectados en las pulseras que debían proteger a las mujeres víctimas de violencia de género. En COPE saludamos a Verónica Guerrero, abogada de la familia de Esther López. Gracias por acompañarnos en COPE. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros. Gracias, Verónica, por tu tiempo, que sabemos que tienes mucho encima. No sé qué le ha llevado a aceptar este caso, que ha tenido una compleja instrucción. Bueno, pues nada, en realidad cuando la familia se puso en contacto conmigo para afrontar el juicio, pues yo encantada de poder representarles. Para mí es un honor, es un agradecimiento profundo a la confianza que han depositado en mí. Y bueno, yo siempre que tengo oportunidad intento siempre pues defender a las víctimas en este tipo de procedimientos, que es realmente como pues lo que yo hago en mi profesión, ¿no? Cuando se trata de este tipo de delitos. Entonces para mí pues es un placer. Estamos en un momento crucial, podríamos decir, y a la espera de fecha para el juicio oral. La familia de Esther quiere unificar la representación. ¿Cuáles serían las ventajas de hacerlo con una única letrada, en este caso contigo, Verónica? Bueno, yo realmente el hecho de que hayan tenido dos representaciones tampoco puedo dar mucho dato porque desconozco por qué ha sido. Tened en cuenta que estoy aterrizando ahora en todo el caso y bueno, pues hay muchas cosas que probablemente me vaya enterando cuando vayan pasando los días. Pero bueno, yo creo que con una representación que tengan pues tanto los padres como la hermana de Esther, como Inés, pues yo creo que es suficiente que vayamos pues todos a una y bueno, pues intentar ser lo más combativos posible, aunando a la familia, ¿no? Que yo creo que es un poco la idea de esta unificación. Aunque acaba de aterrizar en el caso, ¿cree que los indicios acumulados en la fase de instrucción, la posición de la Fiscalía que pone sobre la mesa asesinato, 18 años, va a concluir, nos va a llevar a una condena firme? Bueno, pues eso yo creo que es precisamente el trabajo del juicio. O sea, yo ahora mismo con lo que me ha dado tiempo a estudiar, ya digo que me falta mucho por ver, pues en una entrevista que hice esta mañana opino y sigo opinando que para mí esto, la UCO ha hecho un trabajo maravilloso. Creo que está absolutamente atado que esto es un asesinato. Así se va a defender y pelearemos porque caiga la máxima condena posible en nuestro Código Penal. Y yo confío en que haya una condena por asesinato, claro que sí, pero además es que confío y tengo fe ciega en lo que ha hecho la UCO. El atestado es maravilloso, eso sí me ha dado tiempo a verlo y es maravilloso, está tremendamente hilado, es una labor que ya en el juicio... Bueno, el otro abogado iba también con todas las consideraciones que había planteado en sus informes la Unidad Central Operativa. Vemos que la abogada Verónica Guerrero va a ir con los mismos puntos, con los mismos tiros. Estuve viendo también que había un montón de preguntas, un montón de comentarios acerca del novio de Esther López. O sea, estoy viendo como que realmente hay muchas dudas en torno a por qué se habla tanto de Óscar como el presunto culpable, cuando hay otra gente que cree que realmente fue otra persona la que terminó con la vida de Esther. De una persona que tenía un coche azul, que estaba en plena pelea con ella y que bueno, que en este caso la pudo haber dado un golpe por venganza y luego se pira, ¿no? Que realmente Óscar realmente no tenía absolutamente nada que ver con Esther de esa manera, ¿no? O sea, que no le robó nada, porque supuestamente al Manitas decían que le había robado
no sé cuántos kilos o algo así. Bueno, pues una barbaridad de sustancia, vamos a decir. Pero con Óscar como que no tenía nada realmente de esta forma, ¿no? Ni le había engañado con temas sustancias, ni había sido su pareja. Bueno, lo único por el cual la UCO me asegura que cuál podría ser la motivación del hecho de Óscar en torno a que la atropelle, luego la deje, luego la golpee, y la deje fallecer, es que supuestamente él quería tener relaciones con ella justo ese día en el cual a la mañana siguiente tenía que ir a trabajar en unas horas, quería tener relaciones con ella no quería, y que por eso llega a su casa, lo piensa mejor, va, después de haberla golpeado, la deja allí medio inconsciente y luego la atropella, ¿no? Esta es la versión que la UCO va con toda para este juicio. Pero bueno, básicamente había gente que decía que el novio tuvo su teléfono sin señal desde las 3 aproximadamente hasta las 6 de la mañana, no tenía coartada en esa hora, en esos horarios, y que no entienden el cómo lo dejaron fuera de la investigación inicial y que no lo tuviesen en cuenta. Cuando vemos literalmente el tema de la pintura azul, ¿no? que hablábamos tantas veces. Bueno, aquí tenemos este informe, ¿no? En el que dice: los restos de pintura en el pantalón de Esther no se corresponden con los del coche de Óscar Sanz. La UCO entregó al juzgado un informe de criminalística desaparecido desde mayo que hacía tambalear las tesis de que el T-Rock atropellase a la joven Esther López. Bueno, vemos como la instructora tuvo que reclamar a la UCO aquel informe sobre el tema de la pintura porque dicen que se había perdido, y luego resulta muy llamativo que un informe que no es que sea favorable, sino que va en contra del propio relato de la UCO, ¿no? Aquí lo vemos, los restos de pintura, ¿no? En torno a esto. Bueno, pintura también la que hay en la casa de Óscar, o sea, justicia, asesino, hijo de... Este es en el coche nuevo, ¿no? En el Picasso creo que es, ¿no? Psicópata. Bueno, estas son algunas de las cosas que le colocan por aquí. Bolsas. A mí sí me da, pero ¿qué menos? ¿Cómo? Justicia, no entiendo este. A mí sí que me... Luego dice: púdrete, asesino, hijo de P. Qué poco le queda a este asesino, qué poco le queda. Hijo de P. Bueno, hay un montón de pintadas aquí en esta casa. Una bala, o sea... Bueno, suponemos que esto es su sitio de trabajo, ¿no? Su lugar de trabajo. Porque vemos aquí seguros de viaje y tal. Pues le colocaron aquí una bala en este sitio. O sea, está teniendo muchísimas amenazas este señor que está acusado del crimen de Esther López. Muchísimas amenazas, como estamos viendo. Y llama mucho la atención, ¿no? Todo el acoso que está recibiendo. Obviamente, si es culpable, pues bueno. Pero, claro, la presunción de inocencia... es complicado, la verdad, todo esto. Se podrá ver, ha sido una labor encomiable por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y creo que hay prueba más que suficiente como para que haya una condena sólida por asesinato, no tengo la menor duda. ¿Tiene ventajas o inconvenientes el hecho de que el juicio se haga con jurado popular? Yo debo de ser una de las pocas abogadas en España, pero yo soy muy juradista. A mí me gustan mucho los juicios con tribunal del jurado por una razón muy básica, porque el tribunal del jurado llega a una lógica que a veces a los tribunales, por las formalidades que existen, no llegan. No significa esto que una condena por un tribunal del jurado tenga menos peso que a través de un jurado de un juicio con jueces profesionales, porque en el jurado está muy instruido, tiene mucha ayuda, tiene mucho apoyo, y os diré que los veredictos del tribunal del jurado suelen estar tan bien fundados o mejor de lo que lo hace un juez en una sentencia, no de manera tan técnica, pero sí en cuanto a la prueba que se practica, con lo cual yo creo que este tipo de juicios tienen y deben ser juzgados por el tribunal del jurado sin lugar a dudas. Y ya por último, Verónica, estamos pendientes de la fecha de señalamiento, lo marcará la audiencia de Valladolid, va a ser este año previsiblemente. ¿Tiene una idea aproximada de qué fechas podríamos estar barajando?
La verdad que no lo sé, no tengo ni idea. Ahora cuando formalice el escrito de personación, que estamos en ello, ya con la procuradora, ahí ya podré tener más información y preguntaré más o menos qué fechas barajan, pero a día de hoy la verdad es que todavía lo desconozco. No os puedo dar datos porque no lo sé. Pues estaremos muy pendientes del calendario y sobre todo te agradecemos, Verónica. Bueno, primera entrevista a Verónica Guerrero, nueva abogada de la familia de Esther López. Dice que es un asesinato y que hay pruebas suficientes para poder condenar a esta persona. También he visto que había dudas en torno a cómo pudo transportar a Esther López si no es con el mismo coche, ¿no? Porque parece que no encaja mucho eso. Y bueno, la gente decía es que podía ser con otro coche diferente. Esto no se sabe. O sea, realmente aseguran que es el T-Roc el arma del crimen, cosa que se va a poner en duda muy grandemente. Y luego cosa que se va a poner en duda. Y bueno, dicen que él limpia su coche a conciencia y todo esto, y que luego va a ser que van a asegurar que la trasladó en un coche de algún conocido. Bueno, es que realmente esto en el juicio va a ser todo problemas, porque pudo atropellarla o no pudo, o pudo haber sido otro conductor con otro vehículo, o pudo haberla llevado en el coche de su madre, o en el de su padre, o en el de su tío, o en el de otro señor, o pudo. O sea, realmente en un juicio van a tener que tener mucho más que una posibilidad. O sea, más que de posibilidades no se condena a nadie. Es totalmente cierto. Y bueno, el tema de la pintura, que no es del coche de Óscar, parece que está claro. O sea, eso lo sacan en los informes. Entonces, ¿de dónde sale? ¿Realmente dicen que no es de la piscina? ¿No es de ningún lugar del chalet de Óscar? Entonces, ¿a dónde la llevó realmente? Esto es algo raro, ¿no? Parece que estaba en algún lugar muy húmedo. Estuvo mucho tiempo ahí en esa carretera. Y bueno, es el tema de los posicionamientos. Es que el caso de Esther López, en la primera parte hicieron muchas introducciones, ¿no?, a lo que es este caso, con todos los presuntos indicios que daban en contra de Óscar. Como siempre decimos, hay muchos planteos, muchas hipótesis, un golpe fortuito, un presunto accidente. Y luego, obviamente, lo que sugiere la UCO y la familia de Esther, un asesinato por un atropello, y luego dejarla morir en su casa, donde no se encontró ninguna prueba, ¿no? Bueno, veremos en qué queda todo esto. Queríamos hacer un vídeo también con estas primeras declaraciones y con alguno de las cosas que hay en las redes sociales, que, como os digo, hay muchísima controversia en torno a este juicio por el caso de Esther López. Este documento. El domingo por la noche, la Guardia Civil redactó el atestado en el que fotografió el zulo encontrado en la casa del único sospechoso de matar a Esther López. Enseguida, Joaquín, vemos el contenido íntegro del atestado. Una pausa y regresamos. Ayer les contábamos que en la que fuera casa de Óscar, ese punto, el único sospechoso del asesinato de Esther López, se había hallado un zulo. Lo halló la persona que compró la casa y que, al ir a hacer una serie de obras, encontró este habitáculo del que no sabía nadie nada. Ni la Guardia Civil ni nadie, solo Óscar y su padre. Pero Óscar nunca dijo que ese zulo existía. Hoy vamos a ver en qué consiste y dónde está ubicado ese zulo. Este documento que está en nuestra pantalla es un documento que acaba de recibir el equipo de este programa, y es el atestado que se terminó de redactar el pasado domingo a las 21 horas 53 minutos, después de que la Guardia Civil se pasara el día echándole un vistazo a esa imagen que les vamos a ayudar a entender esta tarde. Para empezar, esta primera imagen es la tapa, la trampilla de la entrada al zulo, que, ojo, y esto es muy importante, hubo que picar. Se puede apreciar, Joaquín, que hay unas baldosas alrededor de la tapa para encontrar el acceso al zulo. ¿Cómo se conoció este lugar en la casa de Óscar?
Nuestro compañero Julio Uzal está precisamente en Traspinedo, en la urbanización El Romeral, en el lugar donde está ese zulo. Él tiene los datos. Joder, es que yo me pregunto ahora que se encontró esto. Imagínate que no hubiese dejado el cuerpo de Esther en esa cuneta. Si hubiese estado aquí en este zulo hasta el día de hoy, ¿se había encontrado el cuerpo? Porque si no encontraron el zulo, hasta ahora, si no encontraron esto, él no hubiese vendido la casa y a lo mejor el cuerpo seguiría allí, si él no lo hubiese sacado de su casa, ¿eh? Ostras, es que eso me parece tremendo. ¿Cómo puede ser que se le escape esto a la Guardia Civil? De cómo supo la Guardia Civil, Julio, cuando quieras, que ahí estaba el zulo. Mira, Alfonso, Joaquín, y nos hemos venido a la parte de atrás de la casa. Ayer os enseñábamos la parte de adelante porque cobra ahora especial importancia. ¿Por qué? Bueno, lo primero que veis... Sí, hay como una especie de trampilla, ¿no?, de aire. Es que todavía hay restos de pintura de cuando vandalizaron esta vivienda. Bueno, esta ventana que estáis viendo es la de esa habitación que esconde ese zulo. Claro. Bueno, pues a esa altura, os está enseñando mi compañero Alfonso, veis una salida de aire. Esa salida de aire pertenece a ese zulo. ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, porque el pasado día 11 de abril, la persona que compra esta vivienda hace 5 meses detecta que hay humedades. Es entonces cuando retira esa cama que cubre este zulo, ve una losa y pica, como tú decías, Alfonso, en esa losa. Retira la espuma que hay debajo. ¿Y qué es lo que se encuentra? Bueno, pues la imagen que habéis podido ver, que estáis enseñando, se encuentra pues ese zulo en el que hay una escalera que baja a esa especie pues de habitáculo, de bodega, que pues no había informado ni Óscar ni tampoco su padre. ¿Qué es lo que dice la defensa? Bueno, pues que eso es una bodega que se inundaba muchísimo, que es verdad que había muchas humedades siempre y siempre que lo que hicieron fue sellarla. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Bueno, que muy previsiblemente en los próximos días, las próximas horas, va a llegar aquí la Guardia Civil, porque esto ya estaba elevado a la audiencia provincial, ya iba a haber un juicio oral, se había anunciado ya una apertura de juicio oral. La jueza de la audiencia provincial lo ha vuelto a descender. Bueno, lo que vemos ahí es que parece que la propia trampilla estaba con el mismo suelo del azulejo que tenía toda la habitación. Entonces, parece que estaba muy bien tapada para no saber que allí había ese subsuelo, ¿no? Esa supuesta bodega, que bueno, yo en anteriores vídeos os decía que hay muchas casas que sí que tienen esto, es cierto, y yo lo he visto, pero de otra forma, o sea, realmente dentro de una habitación así no lo había visto yo mucho, la verdad. A lo mejor en un trastero así, una trampilla de esta forma, sí puede llegar a verlo. Pero bueno, luego en cuanto a las conclusiones de los informes claves de la UCO, hay varios que habíamos leído por aquí hace un tiempo, pero hay una cosa bastante clave, y es que entre las 3:19 de la mañana y 3:22 de ese 13 de enero de 2022, cuando desaparece Esther, la ubicación del móvil de la propia Esther y la ubicación de lo que es el dispositivo asociado al Volkswagen T-Roc, que eran del presunto asesino, pues eran compatibles con la presencia en esas zonas de las urbanizaciones de Traspinedo, que es lo que hacía Esther López muy cerca del polígono industrial de Tuduero, que es justo el sitio en el que está esta casa. O sea, hablamos de que se apunta entre las 3:17 y las 3:33 de ese 13 de enero. El teléfono de Óscar no presenta conexiones a la red de telefonía que permitan geolocalizarlo, y que no sería posible realizar una comparativa para verificar si había un patrón de comportamiento similar a los otros dos dispositivos analizados. De hecho, lo que describe la UCO es que hay nuevamente la misma geolocalización a las 3:33 y 6:35. Está el móvil de Esther muy cerca de esta casa, muy cerca del coche del sospechoso. Luego hablamos de una tercera puntuación entre las 6:35 y 8:55, porque claro, si creemos que Esther fallece
bueno, al momento en el que él se va a casa y ella se va andando, esto no podría ser posible, ¿no? Entonces aquí hay algo que no encaja entre las posiciones del teléfono de Esther y las que supuestamente sería la verdad de un accidente en esa cuneta, ¿no? Tenemos que decirlo de esta manera. Y aquí hablamos nuevamente de otro horario entre las 8:55 y las 9:13 ya del 13 de enero, en el que se describe un desplazamiento compatible con ir desde la zona de esas urbanizaciones de Traspinedo, ambos hasta la A11, esta carretera, encontrándose dentro de esta zona un punto de interés, o hacia la zona oeste de esa dirección a Tudela de Duero. Volvemos nuevamente a las 9:10 y a las 9:13 de ese 13 de enero tenemos otra nueva conexión. Este dispositivo, el teléfono de Óscar y el dispositivo asociado al Volkswagen T-Roc, que tienen desplazamientos compatibles. Y luego volvemos, la quinta conexión se asegura que entre las 9:17 y las 11 de la mañana el móvil de Esther tiene una ubicación compatible con su presencia con la zona noroeste de las urbanizaciones de Traspinedo y parte del polígono industrial de Tudela nuevamente. La sexta, entre las 9:10 y las 9:22. Bueno, vamos a comentar las últimas conexiones, 9:10, 9:22. De ese mismo día hay movimientos hasta el barrio de la Rondilla en Valladolid. Entre las 9:12 y 9:27, mismas ubicaciones, y en la séptima que aparecen estos registros a las 13:52, o sea, a la 1, y hasta las 3 de la tarde el teléfono de Óscar no tiene registros de conexiones con la red de telefonía, y entre las 2:11 y 2:59 pues también carece de registros de conexiones lo que es la tarjeta del coche de este Volkswagen. A ver, los hechos que dice la UCO comentan que ambos dispositivos se encuentran desconectados de la red de telefonía en un periodo muy similar de tiempo, lo que obviamente hacía imposible determinar la geolocalización diferida de estos sin poder precisar el motivo de ambas desconexiones. Llamativo, cuanto menos para la UCO, esas desconexiones clave en torno a los teléfonos. Y bueno, las últimas conclusiones, porque podrían desmontar la versión de Óscar que dio a la jueza. Dice, yo a lavar el coche nunca. Y bueno, obviamente se cree que justamente sí que fue a lavar el coche ese día. La Guardia Civil venga aquí, vuelva a bajar, baje a ese zulo para ver qué es lo que hay abajo. Podría ser muy importante lo que encuentren ahí abajo, y esto podría hacer que se dilate esa fecha del juicio contra Óscar, que es la persona que está investigada por el asesinato Alfonso Joaquín de Esther López. Gracias, Julio. A ver, que a Óscar, casi con toda seguridad, Óscar, te vas a comer unos cuantos añitos en prisión. Disfruta de lo que te queda de libertad. Que lo van a condenar es casi seguro. Casi seguro. No olvidemos que está acusado y le piden 18 años por asesinato mínimo. El tema es, esto es un varapalo para la familia, porque lo que hace es retrasar nuevamente el juicio, para que se practique esta prueba que es el registro del zulo, a ver si hay algunas nuevas evidencias que apunten en el sentido de que Óscar acabó con la vida de Esther. Así es, vamos a hacer una cosa, mientras nuestros espectadores van viendo en pantalla poco a poco, sin ningún problema, que vayan pasando las imágenes, yo les voy a explicar cómo llega esto a conocimiento de la Guardia Civil. El pasado 11 de abril, el actual propietario de la casa, que lleva habitándola hace unos 5 meses, porque la compró totalmente consciente de que compraba la casa que se investigaba por el asesinato de Traspinedo, notó que había muchísimas humedades, sobre todo en una habitación en concreto. Leo textualmente el informe. Hace 5 días, al detectar humedades en la casa, en una de las habitaciones, se puso a picar una baldosa en el suelo, y tras retirar la baldosa y la espuma de poliuretano con la que estaba aislada, se encontró una trampilla que llevaba a un sótano. Este sótano, estoy leyendo el atestado, y me gustaría que siguiéramos viendo, pero las imágenes exacto estas. Estas, las de la trampilla ya levantada, ahí ven ustedes la escalera que da acceso a ese sótano. Él dijo que le sorprendió encontrar este sótano porque no estaban en los planos de la casa, y llamó a su abogado. Y el abogado le dijo, chico, lo que hacemos inmediatamente es llamar a la Guardia Civil. Se sacan varias conclusiones de aquí, Joaquín. Una es que
La trampilla no era tan visible como algunos dicen. Repito, estaba tapada con baldosas y con espuma de poliuretano. Y en segundo lugar hay un dato interesante, y es que había unos 25 centímetros de agua en el fondo. Fiscalía ha pedido no solamente una inspección técnico-policial muy exhaustiva, sino que quiere que Óscar esté delante para explicar si lo sabía, por qué no lo dijo, cuándo lo tapó, qué utilidad ha tenido ese tipo de habitación. O sea que Óscar volverá a esa casa. Volverá y tendrá que explicar qué sabía y sobre todo por qué no le contó a la Guardia Civil lo que había debajo de esa trampilla. ¿Qué importancia puede tener realmente la aparición de este zulo, aparte de lo que tú decías, que es lamentablemente el lógico retraso de la investigación? Vamos con el contenido que habíamos preparado para hoy antes de que llegara todo esto. Para empezar, el regreso al zulo por parte de Óscar. Esto que están viendo en sus pantallas es un informe de la Guardia Civil en el que explica, y está probado científicamente, que al día siguiente del crimen de Esther López, Esther dejó de forma deliberada, Óscar dejó de forma deliberada su teléfono en Valladolid para que nadie pudiera rastrear su regreso a Traspinedo. Lo que hizo en Traspinedo solamente lo sabe él. Pero una vez que llegó allí, la Guardia Civil cree que lo que hizo fue recoger el cuerpo de Esther y depositarlo en la cuneta. Avancemos con más cosas que puede aclarar, tal vez, el hallazgo de este zulo. Lo siguiente, compañeros, Esther nunca se movió del chalet. Eso que estás viendo ahí abajo son las manchas que dejaron los teléfonos de Esther y de Óscar la noche del crimen. Los picotazos de cobertura. Esther no se movió, tampoco se movió de allí Óscar, y esto lo que demuestra es que lamentablemente Esther pudo estar en el zulo aquella noche. Más datos que puedes... Bueno, esto es lo que yo os estaba contando ahora de lo que tenía el informe de la UCO, pero con los horarios, con las conexiones y todo eso, más o menos aquí, bueno, te lo explica de otra manera Alfonso Egea con esos picotazos que dice él de conexiones, ¿no? Pero esto es lo que cree la UCO. Luego, obviamente, todo esto son cosas que son muy interpretables, la tecnología en torno a este tipo de conexiones y demás puede fallar, bueno, podemos decir lo que queramos, pero la verdad hay muchos indicios de lo que la UCO informa, lo que tiene en su predisposición en torno al contenido de los teléfonos y todos los pruebas indiciarias que hay de este caso, lo tienen muy claro. Establecer el hallazgo de este zulo. Este es muy importante. Estas piedras fueron encontradas junto al cuerpo de Esther López en la cuneta de la carretera. Estas piedras no tienen ningún tipo de compatibilidad con las que había en la cuneta. Estas piedras, el cuerpo de Esther las trajo desde otro lugar. Habrá que averiguar si ese zulo que ustedes han visto y que no estaba embellecido, no tenía ningún tipo de azulejo, contiene piedras que tengan equivalencia con estas. Tenemos más datos que puede ayudar a esclarecer el hallazgo de este zulo. Esther tenía en la parte baja de su pantalón, esto es un fragmento de su informe preliminar de autopsia, el crecimiento de un hongo debajo de su pantalón. Para que el hongo crezca necesita un lugar mucha humedad, muy húmedo, oscuro y claro, en el que no haya mucho aire fresco. Un zulo. Hay que averiguar si el hongo que tenía la ropa de Esther tiene coincidencia con el zulo que van a abrir los investigadores. Y no es lo único que van a buscar, y creo que tenemos una imagen más. Siempre preocupó un efecto que tenían las manos de Esther que se llamaban manos de lavandera. Es un concepto forense que explica cómo se quedan las manos de un cuerpo cuando está mucho tiempo sumergido en agua. ¿Qué te he dicho del zulo? 25 centímetros de agua. Eso y la ropa de Esther va a ser fundamental. Y algo que siempre llevó de cabeza a la investigación. Hay partes de la ropa de Esther, y es nuestra última pantalla, que presentaba restos de una pintura de color azul. Nunca se ha encontrado equivalencia a esa pintura, ni siquiera a la piscina de Óscar. Hay que ver si dentro de ese zulo hay algo de color azul que pudiera manchar en la ropa de Esther López. Bueno, muchas cosas que tienen que analizarse y que no podemos decir estuvo ahí, no estuvo. Bueno, ahora mismo se cree que sí, los medios de comunicación lo están explayando de esta forma, pero
Es cierto también que muchos expertos lo que decían es que esa pintura azul tenía que ser justo de un coche que accidentalmente la empuja para que caiga en esa cuneta y bueno, por eso tenía esa pintura azul, porque la había atropellado accidentalmente y la había matado y bueno, la dejó allí en esa cuneta una persona que no sabemos absolutamente quién es, ¿no? Esta es otra teoría, ¿no?, que hay y que seguramente vayan a intentar tirar por ahí la defensa de Óscar, ¿no? Al final vemos que en este caso sí hay pruebas o indicios en contra de él, pero indicios también que pueden jugar a su favor. Todo para sostener la acusación de la Fiscalía, que le pide 18 años a Óscar, y de la acusación particular que representa a la familia de Esther, Inés, su hermana a la cabeza, con la que hablábamos ayer. Y bueno, aquí en otro programa de televisión española lo han pillado al presunto asesino de Esther López. O sea, lo han pillado por la calle, lo han grabado sin censura. O sea, aquí, bueno, ayer que yo decía, ¿por qué tiene que tener censura una persona que literalmente está investigada por un hecho criminal y que es un caso mediático? Lo segundo y tercero, que va a haber un juicio, que por lo tanto se va a saber quién es y su cara y demás. No entiendo, o sea, lo graban por la calle y tienen que censurarlo, o sea, ¿tiene algún sentido? Porque si realmente, bueno, aquí lo vemos, lleva mascarilla y tal, no se ve la cara, pero cuando está por la calle, bueno, esto es algo que yo no entiendo, porque de la víctima tenemos 80.000 fotos, pero del presunto asesino, no. O sea, y tenemos una entrevista literalmente de otro sospechoso del caso, que era el Carolo, que era otra de las personas que estuvo con ella esa noche. De él sí tenemos un montón de fotos. Y de otro de sus amigos también, pero justo del presunto asesino no hay. O sea, es como, pero bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Lo están protegiendo o qué? La existencia de esta estancia, así ha sido en nuestro encuentro con él. ¿Qué es lo que era esta estancia? Respecto, ¿no le parece sospechoso que hubiera un sótano y que no informara? No informó tampoco al nuevo propietario, porque no le avisaron de esto. No, porque es bastante sospechoso que de repente aparezca este sótano y que usted no hubiera informado a la policía. Hay un registro en su reloj que marcaría que habría descendido un piso esa noche y se dice que igual ahí está la respuesta, ¿no?, en bajar a esa estancia que hasta ahora no se conocía. Sobre la existencia de esta habitación, que no se sabía hasta ahora, que el propietario tampoco lo sabía, que ha sido él el que ha avisado a la propia Guardia Civil. ¿Está usted preocupado? Marta Catalá, Aitor Santos, bienvenidos. Bueno, no dice nada aquí Óscar Sanz, el presunto. La verdad, creo que hacía falta un poco de televisión de esta forma, ¿no?, en torno a este caso, bueno, y a otros, ¿no? Al menos preguntar. Es que llama mucho la atención esta actitud de él, Aitor, y aparte lo que decía la hermana de Esther, ¿no?, que decía, es que ahora ya podemos entender esos movimientos de esa pulsera. Claro, o sea, aquí al final se trata de una reconstrucción un poco a ciegas, pero aquí es importante, por ejemplo, Óscar está en libertad provisional. Está la Guardia Civil, que ya ha pedido esa entrada y registro de ese zulo. A partir de aquí, si encontrasen algún elemento de ADN de Esther, esa prisión provisional, esa libertad provisional, lo lógico es que se revirtiera y el juez le enviara a prisión, a la espera de juicio. Porque, pese a que ya se encontraron restos de ropa, del tejido de Esther en la casa, no es lo mismo estar en la casa, que eso lo ha compartido Óscar y lo dijo abiertamente, a que estuviera en un zulo. Claro, y es zulo que no y el entra miedo nadie. de la hermana de Esther es decir, oye, anda que no le habrá dado tiempo ya al limpiar, que te limpiar, no sé, ese es el miedo que tiene. Realmente, en este caso, para que te metan en una cárcel, de manera popular, o tienes riesgo de fuga, obstruyes pruebas o reincidir en un delito. A él lo han dejado en libertad provisional, pero es que este requisito precisamente de obstrucción de pruebas, que sería eliminar pruebas de ese presunto zulo, lugar donde podría haber ocurrido algún tipo de delito, ha pasado muchísimo tiempo desde que ocurren los hechos en el 2022, por tanto, ya se ha podido eliminar, siempre y cuando la Guardia Civil, la UCO, tiene mecanismos tecnológicos y muy avanzados que cuando se haya hecho esta autorización judicial y se examine bien este lugar, si hay vestigios, si hay algún tipo de resto biológico, se va a encontrar y se va a cotejar. Y hasta ahora... Y se ríe el tío, ¿eh? O sea, fíjate la cara que pone aquí, ¿eh?
La risa que mete, bueno, ante las preguntas de ese zulo que no se había encontrado hasta ahora. Bueno, mucha risa, pero la verdad que hasta el día de hoy, fíjate que entraron a la casa un montón de veces y él no dijo absolutamente nada. De las instancias no explicó, y justo esa trampilla no la explica, siendo un cuarto secreto, ¿no? Cuanto menos llamativo que no dijese ni pío sobre eso, ni tampoco sus familiares. Que cuando se haya hecho esta autorización judicial y se examine bien este lugar, Que mira, si hay cómo se ríe el vestigios, pavo. si hay algún tipo de resto biológico, se va a encontrar y se va a cotejar. Y hasta ahora tenemos informes forenses que acreditan ese supuesto atropello. También tenemos restos biológicos en la joven y en el cuerpo. Y también tenemos un lavado de un coche. Y ahora este zulo. Pero que no se encuentre Pues hoy no esa significa es- que no lo hubiera en su día, claro. Claro, por eso pues digo. esa es la esperanza, ¿no? Lo que decía Marta, que con las tecnologías que tienen que se pueda encontrar. La esperanza de esa familia, como os decía. Bueno, fijaos en este hombre, lo vais a ver, se pasea por el hospital de Torrevieja pegado al móvil, pero no es... De continuo no pueden. Ja. Algunos días efectivamente. Pero le he dicho una cosa muy importante. Adelante. Usuales del móvil de la víctima llevando a la UCO a registrar el lugar en busca de restos biológicos que determinen si el principal implicado hubiera escondido allí el cuerpo de Esther antes de dejarlo en la cuneta donde apareció 3 semanas después de su desaparición. Todo esto cuando la Audiencia Provincial de Valladolid devuelve la causa a la jueza instructora. Elena, ¿qué significa todo esto? Pues mira, de entrada significa, compañeros, que se alarga la agonía de la familia de Esther, porque ahora que estaban prácticamente a las puertas del juicio, el hallazgo de este zulo podría dilatar todavía más todo este proceso. El caso ya estaba en manos de la Audiencia Provincial de Valladolid, que estaba ya haciendo los trámites para señalar en la fecha del juicio contra Óscar Sanz, que es el único acusado, pero ahora dice que ellos solamente tienen competencias para juzgar, por lo que devuelve el caso al juzgado de instrucción, que es el que ha llevado toda la investigación. Por lo tanto, ahora estamos a la espera de que sea la jueza instructora la que decida si se van a practicar nuevas pruebas. En definitiva, si la Guardia Civil vuelve a esta casa para registrar minuciosamente este zulo. La verdad, una pena que realmente no se hubiese encontrado antes. De hecho, parece que por el momento no... o sea, se van a intentar ver todas las cosas que hay en ese zulo y si son compatibles con ropas, la parte del cuerpo de Esther, algunas piedras que había cercanas. Todo esto se va a analizar y ver si realmente hay una compatibilidad o no. Deciros que la Guardia Civil ya estuvo aquí el sábado por la mañana en una primera inspección cuando le avisó la propiedad e inspeccionaron el zulo que se encuentra justamente aquí en esta habitación. Incluso podemos ver desde aquí, desde fuera de la casa, cómo hay un respiradero que da directamente allí hasta esta estancia, pero todavía no han entrado dentro. ¿Qué es lo que se encontraron en esa primera inspección? Vamos a verlo. Un pequeño agujero, una trampilla oculta bajo unas baldosas, una escalera metálica de 7 peldaños que bajan hasta este zulo oculto hasta ahora. Es algo que está súper oculto, es exactamente igual que las baldosas del suelo, no se ve un asa por ninguna parte, lo tienes que accionar para que se abra. Según la defensa de Óscar, esto era una bodega construida hace 30 años que se inundaba y por eso se tapió, pero nunca se comunicó su existencia a la Guardia Civil ni al nuevo propietario. Un zulo y una gran incógnita. ¿Fue este el lugar donde ocultó Óscar a Esther después de presuntamente atropellarla? Pues estoy ahora casi segura que donde la ha tenido esa noche ha sido ahí. Zulo que por otra parte concuerda con las condiciones atmosféricas con las que los forenses decían que mi hermana había estado la noche antes de ser tirada en la cuneta. Son similares a las de ese zulo, humedad, etcétera. En el cuerpo de Esther también se encontró un hongo presente en lugares húmedos como podría ser este. Los estudios biológicos podrán demostrar la presencia o no de este mismo hongo en el zulo, así como restos de ADN o fibras de ropa, como la que ya se encontró en el registro de esa misma casa en abril de 2022. Y se pueden encontrar restos relacionados con la tierra de ese sitio o con hongos que pudieran estar allí, que se puedan contrastar y cotejar. Este zulo podría acabar de encajar otra pieza del puzzle. Las mediciones de la pulsera que llevaba en la muñeca este individuo, a las 3 y pico de la mañana subía y bajaba ciertos metros. Su casa es de una planta.
Ahora a lo mejor ya sabemos dónde subía y bajaba. Según medios locales, en su momento la UCO preguntó a Óscar y su familia y todos negaron la existencia de un altillo o bodega en la casa. Pensaron que podría haber bajado a la piscina, pero lo descartaron. Él siempre mantuvo que se fue a dormir. Bueno, si realmente negaron que hubiese eso, tiene que ser por algo, claro. Y ahí creo que esto va a ser importante, más que nada de si realmente no encuentran pruebas de si estuvo ahí o no estuvo porque ha pasado mucho tiempo y porque se habrán quitado las pruebas a conciencia como ha hecho con el coche, el borrado en la centralita y todo eso, creo que lo importante va a ser, si en primera instancia él dijo que no había ningún altillo, ningún cuarto que subiese hacia arriba dentro de la casa, por así decirlo, ni tampoco que hubiese ningún sótano, y sí que lo había, y era este que han encontrado al día de hoy, ¿no? Y creo que eso va a ser importante, va a ser una prueba indiciaria bastante clave en torno a las declaraciones que había hecho antes y lo que hemos encontrado a día de hoy. 9 horas más tarde habría arrojado el cuerpo de Esther en la cuneta donde fue encontrado y habría seguido con su vida. Bueno, pues hasta ahí nos quedamos en el día de hoy con esta nueva prueba indiciaria en torno a este caso. Recordar que, bueno, lo que estaba diciendo ahora de la centralita y todo esto, la empresa que analizó el coche de Óscar Sanz, en el cual dicen que desapareció, que metió el cuerpo de Esther justo esa noche en la cual fallece, la empresa certificó que hubo una manipulación del coche. Una manipulación, de hecho el fabricante sacó unas conclusiones diciendo que se había realizado un borrado de todas las averías del vehículo. Claro, esto puede ser muy grande porque la mayoría de coches también tienen este tipo de borrados, ¿no? Y de hecho creo, si no me equivoco, que no sé si se había comprado en Alemania el coche o algo así. O que realmente, bueno, es que la marca es Volkswagen, que es alemana, ¿no? Pero no sé si es que él fue a comprarlo a Alemania, no recuerdo mucho sobre esto. Bueno, lo indagaré y os lo comentaré en próximos vídeos, pero bueno, sé que hubo ahí una espera de la empresa a decir si unos peritos entraron aquí y ver si realmente había habido un borrado de todas las averías y un borrado de la centralita del coche para que justo los movimientos de esa noche y del día siguiente, cuando lo investigasen, nunca se supiese. Y así lo vemos, ¿no? Que de hecho sacaron como que era una prueba magna de este caso. Nos vamos a quedar por aquí. Como siempre, no olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana, hypear el vídeo para que lo siga atrayendo a gente en YouTube y nos vemos en próximos relatos.